Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Buitrago. Soy biólogo egresado de la Universidad de Panamá y ya tengo 6 años trabajando con la colección de aves del Instituto Smithsonian. Les quiero agradecer primeramente a la gente del Biomuseo, del equipo de comunicación, por invitarme a dar esta charla y a todos ustedes que se tomaron su tiempo, ¿verdad?, para venir acá a escuchar esta charla. Gracias por la inversión de su tiempo. Bueno, yo les voy a hablar sobre un poco sobre mi trabajo, el trabajo que hago en la colección de aves, lo que hemos hecho en estos 10 años ya. La colección inició en 2007, como vamos a ver ahora, y a darles un pantallazo de qué es la colección, qué hacemos, cuál es la importancia de las aves y por qué las colecciones son importantes y, bueno, los retos que tenemos en el futuro, como vamos a ver ahora en un ratito más. Bueno, entonces empiezo. Voy a describirles brevemente sobre lo que vamos a hablar en la charla. Primero les voy a mencionar los inicios de la colección de aves, lo que es la historia, cómo surgió, a partir de qué surgió, a dar un poco de estadísticas sobre sitios de colecta y todo lo demás, la diversidad de aves en la colección de aves. Luego vamos a mencionar la importancia de las aves. Ahí me salgo un poquito de la parte de colección para mencionar la importancia de las aves, porque es importante estudiarlos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Verdad? Para luego entonces comentarles acerca de las actuales líneas de investigación que se han desarrollado desde el inicio de la colección hasta ahora, y terminamos entonces con los logros, los resultados, algunas de las importantes cosas que hemos logrado en la colección de aves, y para terminar entonces con los retos en el futuro para la ornitología. Bueno, sin más preámbulo, entonces inicio con lo que es la historia, ¿verdad?, de la colección de aves. La colección de aves, como ya les mencioné, nació en el 2007. Nació en el 2007 debido a que en Changuinola se querían hacer, habían varios prospectos para proyectos hidroeléctricos. Entonces, las empresas que estaban interesadas en las licitaciones habían contratado, ¿verdad?, a diferentes, no contratados, más bien como licitados, a diferentes instituciones para hacer censos de biodiversidad, de todo lo que había en las áreas que iban a ser posteriormente inundadas y luego convertidas entonces en represas. El Smithsonian gana esta licitación y entonces arma un enorme equipo, ¿verdad?, de mastozólogos, herpetólogos, ornitólogos, ictiólogos, botánicos, para hacer estos censos de biodiversidad, ¿verdad? En estos censos estaba el doctor Eldridge Birmingham. En ese momento él trabajaba, él era científico staff del Smithsonian, trabajaba acá en la isla de Naos, en el laboratorio de biología molecular, y él era la persona que en el momento estaba trabajando con aves y peces de agua dulce en Smithsonian. Así que él fue encargado entonces de organizar los grupos de aves y de peces de agua dulce. Él contrata a uno de sus estudiantes doctorales, el doctor Matthew J. Miller, para que se encargue de los censos de aves. Entonces, en el proyecto de Changuinola, cuando el grupo de aves visita Changuinola, se encuentra que muchas de las cosas que estaban encontrando en términos de diversidad, en términos de ecología, eran extrañas. Entonces el doctor Miller propone la creación de especímenes de referencia, es decir, no solamente ir al campo, ver las aves, contarlas y ya, sino simplemente tomarlas, colectarlas, traerlas a Panamá, almacenarlas en un sitio donde se puedan consultar después, ¿verdad? Y además de eso, crear una base con datos genéticos de esas especies, ¿no? Luego entonces se contrata al licenciado Oscar López, quien iba a ser el encargado entonces de manejar esa parte, y se crea entonces la colección de aves con un único anaquel. Un anaquel grandote donde estaban todas las aves allí metidas, desordenadas, claro, porque era un inicio de una colección, no era un museo que estaba bien organizado y todo lo demás, era una colección de referencia. Bueno, la colección de referencia se mantiene hasta la actualidad. Nosotros no somos un museo. Y así nace la colección de aves, entonces en el 2007, hace exactamente 10 años. Posterior a esto, entonces, ya el doctor Miller obtuvo su grado de doctor y entonces él quedó sumamente fascinado con la diversidad de aves de Panamá, la ecología, los patrones de distribución, o sea, un montón de temas que los vamos a mencionar más adelante, y con los cuales entonces él empieza a aplicar a diferentes fondos, ¿verdad?, para darle mantenimiento a esta colección, no a tanta la colección, sino a los proyectos que él tenía en mente.
Así que de esta manera nace la colección y entonces se compran los anaqueles por medio de otros proyectos que dieron muchísimos fondos a la colección de aves, sobre todo proyectos de enfermedades emergentes, de lo que vamos a hablar más adelante. Y entonces él hace un plan ya para tener estudiantes, para hacer investigaciones, a la vez que se llevan a cabo los proyectos que estaban financiando el mantenimiento y el crecimiento de la colección de aves. Aquí más o menos voy a mencionar una de las cifras que manejamos nosotros en la colección de aves. Los puntos rojos representan los sitios de colecta, ¿ya? Desde los censos en Changuinola, que estamos hablando en esta área de aquí, ¿verdad? De la cuenca del río Changuinola, donde iniciaron los censos, miren a todos los sitios donde nos hemos expandido y donde hemos llevado la investigación. Estamos hablando desde muy cerca de la cordillera, de la frontera de Panamá con Costa Rica, hasta bastante cerca de la frontera de Panamá con Colombia. Entonces, esto es para explicarles que no somos un museo, somos una colección de referencia y de referencia geográfica. Es decir, tratamos de tener la mayor cantidad de diversidad posible a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por eso ustedes ven puntos en áreas bien aisladas, ¿verdad? Puntos en áreas insulares, puntos en áreas aisladas, ¿verdad? En montañas, en los cuales vamos a explicar más adelante por qué esos puntos están allí, qué nos llevó allá y todo lo demás. Aproximadamente en la colección hoy en día, ¿verdad? Desde el 2007 tenemos más de 5.000 especímenes en colección, es decir, ya etiquetados, ya preparados, ya dentro de la colección, catalogados y todo lo demás. En total tenemos unos 9.000 especímenes. El resto está en proceso de preparación o están esperando para ser preparados, ¿verdad? Nosotros cubrimos alrededor de 530, 540 especies. Es decir, que tenemos más del 50% de las aves reportadas para Panamá en nuestra colección. O sea que es la colección más grande de Panamá ahora mismo, de aves de Panamá en Panamá. Hay colecciones que tienen más aves que nosotros, por supuesto, en museos sobre todo, pero no están en Panamá y no son accesibles. Esta colección está en Panamá, es accesible y es bastante diversa. Del 100% de estos sitios de colecta, tenemos que aproximadamente un 48% están en el lado occidental de Panamá. Estamos hablando de lo que es Chiriquí, Bocas del Toro, la comarca Nove Buglé, Veraguas y Cerro Olla, lo que es el sur de la península de Azuero. En el área central, la región central de Panamá, lo que es Coclé, Panamá Oeste, en el norte en Colón, tenemos aproximadamente un 38% de los sitios de colecta y un 14% en la región oriental. Ese 14%, esa cifra es bien baja por dos razones. Primero, porque para trabajar en Darién es muy peligroso por el tema de los problemas con la guerrilla que teníamos hace muchos años en Darién y de los cuales en una ocasión fuimos casi víctimas. Y lo otro es el problema que representa trabajar en la comarca de Gunayala, donde las leyes de ellos son las que mandan y hay que ceñirse a los estatutos que imponen los Congresos General Guna. Entonces, eso ha sido, además de algunos problemas en el pasado que tuvo el Smithsonian con la comarca de Gunayala, cuando era San Blas, y entonces por eso es que en la comarca de Gunayala hay un hueco. No se ha colectado allá, no se ha explorado la distribución. Lo más que se ha llegado es a la zona de Palenque, por allá a colectar, en Santa Isabel, donde ya se puede entonces hacer pequeñas estimaciones porque pues, las poblaciones son bastante parecidas. Durante las colectas, durante los trabajos de campo, durante las colectas, se utilizan redes de niebla, que es la metodología general para colectas, ¿verdad? Se accesa a lugares muy remotos, caminando, caballos, se hace hasta lo imposible por llegar al sitio y hacer el muestreo. Las aves que se procesan se sacan de la red, ¿verdad? Son muestreadas dependiendo del objetivo de la investigación. En algunos casos requiere ser colectada, en otros casos simplemente requiere obtener muestras de ectoparásitos o obtener muestras de sangre y luego el ave entonces se le pone un anillo y se libera. Y entonces se toman las medidas morfológicas y todo lo demás, ¿verdad? En algunos casos sí es necesario traernos el espécimen porque hay que hacer otros trabajos que no se pueden hacer en campo, ¿verdad? Y hay comparaciones y cuando usted tiene una colección, usted tiene los especímenes aquí. Cuando usted va al campo y encuentra lo mismo,
le cuesta recordar lo que tenía acá. Entonces uno se trae el espécimen y entonces la comparación es más directa. Uno puede tomar fotografía, puede hacer mediciones en el instante y no posterior. Y también, que lo voy a explicar más adelante, en algunos proyectos requiere muestrar sangre, mucosidad de animales de vida de granja, lo que son cerdos y esto demás. Por eso la foto que está aquí con un cerdito, uno de nuestros compañeros de la colección. Hablamos un poco de cifras, les voy a mencionar más o menos, voy a hablar sobre la diversidad taxonómica que tenemos en la colección de aves de una manera un poco breve y voy a tratar de hacerlo de la forma más comprensible posible. A veces ni yo mismo entiendo un poco, pero bueno. Estas son la cantidad de especies que tenemos en la colección de aves por órdenes. Acuérdense que taxonómicamente cada especie pertenece a un género, el género pertenece a una familia y la familia pertenece a un orden. ¿Ok? Por suerte, en las aves, la parte taxonómica no es tan complicada como en otros grupos, por ejemplo, insectos o plantas. Entonces, complica un poco, y confunde mucho. Entonces, por ejemplo, en el orden Passeriformes tenemos más o menos unas 293 especies. Y eso es normal, porque el orden Passeriformes es el orden más numeroso de aves del mundo. La mitad de las aves del mundo son passeriformes. Así que eso está bastante normal. Y luego sigue entonces apodiformes, que son los colibríes y vencejos, que también es un grupo sumamente diverso, así que nos hace bastante lógica que sean los grupos más numerosos en la colección de aves. Otros grupos, ¿verdad?, menos numerosos, pues puede responder a que son menos cantidades, ¿verdad? Y hay órdenes inclusive donde el orden tiene una sola familia y la familia tiene un solo género y una especie. Entonces, obviamente, pareciera una baja representatividad, pero no lo es, pues porque es un único especie que pertenece a ese orden, ¿no? Hablando acerca sobre lo que es, siguiendo hablando de la representatividad, este es el porcentaje de especies en la colección de aves por órdenes también. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es que hay algunos órdenes que tienen una alta representatividad porque son objeto de investigación, ¿ya? O porque son fáciles de colectar con la metodología que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ¿cómo se...? ¿Qué pasó? Espera, ¿puedo ponerlo acá? Ya. Por ejemplo, les decía acá. Por ejemplo, el orden Caradriformes es un orden bastante, con varias familias y con muchas especies. Ahí están las gaviotas, los gaviotines, los correlimos, es un montón de aves que hay en ese grupo. Entonces, nosotros usualmente muestreamos en bosques, ¿ya? No muestreamos en playas. Entonces, la diversidad es muy baja porque no son, puede que sea objeto de estudio, pero no son las especies que nos van a caer nosotros en la red de niebla en el bosque. Entonces, la representatividad es bastante baja. O, por ejemplo, Accipitriformes. Cuando esta gráfica se hizo en el 2014, Accipitriformes estaba compuesto por varias familias. Ahora es una sola familia y ahora lo vamos a ver más adelante. Y obviamente un gavilán, Accipitriformes es el orden de los gavilanes, las águilas y los eláneos, ¿verdad? Entonces, pues la águila no te va a caer fácilmente en una red de niebla. Y si te la cae, te la va a romper. Además, son aves peligrosas de tomar y todo lo demás. Así que por eso la representatividad es muy baja. Nuestros estudios han estado más enfocados en colibríes, passeriformes, que son los pájaros cantores, ¿verdad?, que son la mayoría que hay, y otros grupos como carpinteros, tucanes, que están en el orden de los piciformes, que está aquí, ¿verdad? Y entonces, obviamente, la representatividad de ellos es mucho mayor en la colección de aves. Luego, entonces, vamos a ver los números de especies en Panamá en la Estrella por familias, ¿verdad? La familia, lo que les explicaba hace un rato, dentro de los passeriformes, una de las familias más numerosas son los tiránidos, que son los pechamarillos, el grupo de los pechamarillos, que le llaman también mosqueros, ¿verdad? Entonces, obviamente, va a ser el grupo con mayor representatividad, porque es de los que más hay, son uno de los más abundantes además. Luego, seguido por colibríes, pero nuevamente porque son objeto de investigación, así que tiene una alta representatividad en la colección de aves. Nosotros tenemos varias especies de colibríes que el Museo de Vertebrados de la Universidad Nacional no tiene, por ejemplo. Y entonces, nuevamente,
¿verdad? Vemos a los caradriformes. Estas dos familias componen caradriformes. Y como podemos ver, la representatividad del áride especialmente, que son las gaviotas, es muy baja. Las gaviotas son más que todo, más que de estar en las áreas playeras, son más de estar más afuera en el litoral. Entonces, obviamente, pues están más en el agua que en tierra firme, es muy difícil colectarlas. Y las pocas que hemos colectado, pues lastimosamente ha tenido que ser de una manera un poco, ¿cómo? Ellas no se dan cuenta. Así que más que violenta, yo diría controversial, porque mucha gente está de acuerdo, mucha gente no y todo lo demás, ¿no? Y entonces los accipítrides, que sorpresivamente varios de estos gavilanes que tenemos sí fueron colectados con redes, porque veían a un ave que estaba en la red y bajaban, y entonces quedaban ellos atrapados también. Entonces se aprovechó para conectar. Ahora más adelante le van a encontrar sentido a por qué esto, cuando yo empiece a explicar, a detallar algunos de los proyectos. Van a ver por qué unos sí y otros no. Bien, ya hablamos de los inicios, ya le di algunas generalidades de lo que es la colección de aves. Ahora vamos a pasar a hablar, aquí es donde me voy a salir un poco del tema, voy a hablar un poco sobre la importancia de las aves. ¿Por qué las aves son importantes? ¿Por qué merecen ser estudiadas? ¿Por qué merecen atención no solamente de la comunidad científica, también de la sociedad en general? ¿Por qué merecen apoyo para la investigación? Y luego entonces voy a mencionar ahí mismo algunas tres importantes proyectos que nosotros hemos trabajado y en los cuales hay diferentes subproyectos que se han desarrollado, que se han llevado a cabo. Una de las primeras razones por las cuales las aves son importantes, ahora en términos ecológicos, es que son indicadores. Muchas aves son indicadoras. Por ejemplo, si usted va al Parque Metropolitano, usted no va a encontrar un águila arpía nunca. ¿Por qué? Porque cuente los cuipos que hay en el Parque Metropolitano. Son muy pocos. Entonces, estas aves que son grandes, como el águila arpía, como el águila crestada, como las águilas, los aguilillos del género Spizaetus, que son aves grandes, con territorios enormes, no pueden anidar en cualquier árbol. Solamente pueden anidar en los árboles que le presenten a ellos las condiciones necesarias, que son árboles como el cuipo, que crecen en un solo tronco y luego las ramas en un solo eje se distribuyen creando como una especie de mesa, y ahí es el espacio suficiente para que ellos puedan hacer sus nidos. Entonces, cuando uno encuentra águila arpía, uno sabe que ese cuipo tiene una edad suficiente como para sostener un nido de águila arpía, que no es un nido pequeño, es un nido enorme. ¿Ve? Entonces son indicadores, porque eso quiere decir que es un bosque muy bien conservado, ¿verdad? Usted puede tumbar todos los árboles que hay por allí y deja un cuipo, por más viejo que esté, el águila arpía no va a llegar a anidar allí. Y la prueba está en que en el Metropolitano no hay. En muchos parques de soberanía hay algunos reportes que han visto águila arpía. Yo no he visto todavía ninguna foto, así que no puedo decir si es cierto o es falso. Pero también otra cosa importante es que se confunde mucho con el águila crestada, sobre todo cuando están en vuelo. El águila crestada aún está menos estudiada que el águila arpía. Así que si sabemos que el águila arpía está en un estado de conservación, que es una excelente ave como indicador biológico del águila crestada, pues no sabemos casi nada, ¿verdad? También en temas que no lo mencioné, en temas por ejemplo en derramamientos de petróleo, se pierden muchas vidas de aves. Contabilizar la cantidad de aves que son afectadas por derrames de petróleo en alta mar, aves pelágicas, aves que viven en alta mar, entonces es una manera de determinar los graves daños que causan este tipo de catástrofes, ¿verdad? También las aves son importantes porque son controladores biológicos de plagas, ¿verdad? Por ejemplo, los búhos son un grupo de aves importante porque ejercen una presión sobre las poblaciones de ratones. Varias de las especies de estas ratones son especies que transmiten enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, los búhos, solamente algunas especies de búhos están en áreas abiertas o áreas urbanizadas o rurales, pero ya bastante urbanizadas. La mayoría están en áreas bordes de bosque o en pleno bosque. Entonces, si usted quita el bosque, lleva una urbanización, con la gente llegan las alimañas, ¿verdad? Pero entonces usted no tiene que animar el control de las alimañas porque ya no hay bosque para que estén los búhos, ni siquiera el borde, que es el típico caso de la península de Azuero. No hay serpientes, no hay bosques, no hay serpientes, no hay búhos, hay un montón de ratones y hay por ende antivirus, ¿verdad? Porque estos ratones no tienen controles biológicos. Así que las aves son importantes porque también hay aves que son controles de poblaciones, ¿verdad? Son importantes también porque son polinizadoras y son dispersoras de semillas.
Algo así lo que hemos escuchado anteriormente sobre los ñeques, que son como los jardineros del bosque. Bueno, hay aves que también son jardineras del bosque. Y no solamente jardineras, sino que además se creen este señor genetista Mendel. Se ponen a estar repartiendo, ¿no?, el polen de flor en flor, y entonces eso es excelente, porque eso crea diversidad genética. Y al haber diversidad genética, no solamente hay especiación, no solamente hay resistencia a enfermedades, hay un montón de cosas positivas cuando hay intercambio genético. Bueno, los colibríes y las tángaras del grupo de los mieleros son aves muy importantes porque estas aves polinizan. Al alimentarse de néctar, ellas están polinizando a las flores. Así que nos mantiene a nosotros con frutos y con una exuberante diversidad como la que tenemos, ¿verdad? Otros grupos como tucanes son grupos que son excelentes para dispersar semillas. Ellos se comen los frutos, la semilla no es dirigida, así que las semillas salen en los excrementos. Muchas de estas semillas caen en las uves de las horquetas de los árboles, y para aquellas especies hemiparásitas como la mayoría de los ficus, eso es espectacular porque ahí nace un árbol nuevo. Digo, el ficus va a matar al árbol que lo está hospedando después, pero es un árbol nuevo. Igual es un árbol nuevo. Así funciona la diversidad. La diversidad no es estática, es dinámica, ¿cierto? Entonces, pero son importantes, porque son dispersores de semillas, ¿verdad? Aquí es algo bastante importante, ¿verdad?, para el ecoturismo. Y esta es una voy a mencionar dos. Esta es la primera de las cosas por las cuales es importante para nosotros los humanos en la sociedad. Mucha gente en el mundo paga miles de dólares en una actividad, si bien se quiere elitista un poco, con sus orígenes allá en Europa, pero sumamente productiva. Y Darien, que está aquí, lo puede confirmar. Mucha gente paga cientos de dólares solo por ir a observar aves. Para observar el tucán con el pico de iris, para observar, qué sé yo, cualquier ave que una persona nunca ha visto y que no va a ver tampoco en su país o en su continente, paga cientos de dólares por venir a los países con biodiversidad exuberante como la de nosotros, solamente para observar aves. Así que en temas de remuneración económica es una actividad sumamente importante, ¿verdad? Y la segunda cosa importante, que ya sí es mucho más global, que sí nos compete casi a todos, es el tema de los impactos de aves con los aviones, que es una amenaza que está latente siempre en todos los aeropuertos prácticamente, ¿verdad? Porque cuando las aves chocan con los aviones, esto puede ser fatal. Si recuerdan el caso en Nueva York, exactamente no recuerdo la fecha, del acuatizaje del avión de United, si no me equivoco, en el río Hudson, en Nueva York, en Manhattan, fue producto de gansos canadienses que se estrellaron con el motor, ¿ya? Los aviones están diseñados para descuartizar al ave, para que no sufra daños, pero un ave, no una bandada. Entonces el motor sufrió daños, perdieron un motor, perdieron el otro porque hubo impacto de los dos motores y tuvieron que acuatizar. Se salvaron que estaba el río Hudson. Si no, hubiera muerto cualquier cantidad de personas, y más en ciudades megapobladas como Nueva York, que Panamá va por el mismo camino. Sí, porque tenemos un aeropuerto aquí en el medio de la ciudad, y en Albrook hay uno. Entonces los daños que causan son enormes, ¿ya? No es lo mismo que se choque un colibrí con un avión, que eso no queda nada, a que se choque un gallote o que se choque un ganso. Bueno, aquí en Panamá no hay ganso, pero hay aves muy grandes, ¿verdad? Entonces, para la aeronáutica, para la industria aeronáutica, es muy importante esto, ¿verdad? Panamá, para hablar ya en términos más locales, Panamá, hasta el año 2011, era el aeropuerto con la segunda operación más importante en la región. Quizás hoy es el primero ya. Pero en el 2011 también era el cuarto en accidentes con aves. ¿Eso qué significa? A medida que aumentan las operaciones de un aeropuerto, aumenta el riesgo de los choques con aves, ¿verdad? Y esto es muy importante porque aquí hay muchas aristas que están involucradas. Por ejemplo, la posición del aeropuerto, la posición de las pistas, las rutas migratorias de las aves y un sinfín de temas para investigar. Temas en los cuales nosotros hemos hecho nuestros intentos, y lo voy a mencionar más tarde, para hacer algunas investigaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí demuestro entonces lo que estaba diciendo. Acá en la gráfica el número de aeropuertos y la cantidad de años. Esta gráfica con datos hasta el 2015,
por la Federal Administration of Aviation, la Administración Federal de los Estados Unidos, que la barra roja que ven arriba, ¿se ve el rojo arriba? La barra roja que ven arriba es la cantidad de aeropuertos que no son de Estados Unidos, que no están en Estados Unidos, pero son accidentes con aviones de empresas norteamericanas, ¿ya? Y lo que se demuestra es que el número de aeropuertos ha aumentado, pero también ha aumentado la cantidad de accidentes. Es decir, no se ha resuelto el problema de colocar aeropuertos en zonas de riesgo, de colocar pistas en zonas de riesgo, ¿verdad? O de mitigar de alguna forma las áreas aledañas a los aeropuertos, porque no solamente es el aeropuerto per se, áreas aledañas a los aeropuertos. Para poner un ejemplo muy sencillo, la agronomía de la Universidad de Panamá tiene áreas de potrero aledañas a la pista. Y un área de potrero, ustedes saben que ahí hay garzas y hay gayotes. Entonces es un peligro. Y esa es una de las razones por las cuales es importante entonces el estudio con aves, ¿verdad? Bueno, hasta aquí dejo la parte de la importancia. No voy a mencionar, hay un montón más. Les podría estar toda la tarde aquí hablando de eso. Están las especies invasoras y demás. Pero hasta aquí les dejo algunas de las importancias que hay. Y entonces vamos a ver cómo hemos cubierto algunas de esas cosas importantes de las aves en nuestras investigaciones, ¿verdad? Entonces, nuestra principal área de investigación se centró en el área de ecología de enfermedades emergentes, con dos grandes proyectos, uno patrocinado por la CDC de Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, y el otro por el NIH, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, ambos proyectos con cifras enormes que nos patrocinaron para hacer estudios de enfermedades específicamente transmitidas por malaria aviar, el virus de encefalitis equina y los virus de la influenza. Y digo los porque no son uno solo, son varios virus de la influenza. Entonces, en este proyecto, para enfocarme específicamente en el de influenza, que fue cuando justamente yo entré a trabajar, nosotros lo que hacíamos era que recolectábamos, nosotros lo primero que hacíamos, el objetivo principal era medir las interacciones de las aves silvestres con las aves domésticas y el hombre. ¿Por qué? El virus de la influencia AH1N1, que puede ser portado por las aves silvestres o, por ejemplo, migratorias que vengan en sus épocas de migración, no pasa directamente al hombre, pasa primero al cerdo. El virus en el cerdo es capaz de mutar para poder ser contagiado de influenza del hombre. Claro, pero la única forma que pasa al cerdo tiene que ser que haber un vector, algo que lo lleve, ¿verdad? Entonces, en este proyecto lo primero que hacíamos era muestrábamos las interacciones de las aves domésticas, de las aves silvestres con las aves domésticas, porque las aves domésticas son las que interactúan con los cerdos, no es las aves silvestres, ¿verdad? Entonces sacábamos sangre para estudios de serología, o sea, con análisis de sangre lisa y demás, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, y la mucosidad de esta misma especie, ¿verdad? Para estos análisis. También muestrábamos la sangre también, ¿verdad? De las aves del bosque, para ver si había anticuerpos para alguna de estas enfermedades, ¿verdad? O exámenes de lisa para si estaban contagiadas con el virus de la influenza o cualquier otro virus, ¿verdad? Y también hacíamos entonces, en estas mismas zonas, muestreo de mosquitos. ¿Ya? Se muestraban mosquitos para saber cuáles eran los mosquitos. Aquí lo puede comprobar el encargado de esa parte en el proyecto. Muestrábamos los mosquitos para saber cuáles eran las especies de mosquitos que estaban en la zona y determinar si alguno de esas especies de mosquitos estaba siendo el vector entre las aves silvestres, las aves domésticas y los cerdos. Y eventualmente el hombre, porque si hay granjas es porque hay humanos, ¿no? Y entonces, luego entonces acá en el laboratorio, las aves que se colectaran eran preparadas, las muestras que se tomaban de las aves domésticas y las aves silvestres eran procesadas por varias metodologías. Una de esas, por ejemplo, exámenes de ELISA, exámenes de PCR, exámenes, si no me equivoco, hasta para buscar anticuerpos, ¿verdad? Ese fue uno de los principales proyectos. Duró 4 años, 2008-2010, patrocinado por la CDC, y 2010-2012 patrocinado por el NIH, como ya lo dije. El segundo proyecto, yo voy a decir aquí megaproyecto, y aquí me voy a extender un poco, es el proyecto de patrones de diversidad de las aves de Panamá. Para mí fue el mejor proyecto que tuvimos. Fue un proyecto sumamente productivo, se hizo demasiado esfuerzo en campo, se obtuvo muchísimos resultados, muy buenos resultados, de mucha importancia. Y acá me voy a extender, como ya les dije, un poquito.
Primero está compuesto por varios proyectos. Estudiantes venían, tenían su proyecto y ya esa era una línea de investigación. Todos acaparados bajo el mismo proyecto, Patrones de Diversidad. Hasta hoy en día tenemos este proyecto terminó en el 2016 oficialmente y hoy en día todavía tenemos estudiantes haciendo sus trabajos bajo este proyecto que ya inclusive terminó. Es porque la información que se obtuvo fue muy buena. Estudiantes doctorales, estudiantes de maestría, o sea, fue un proyecto sumamente productivo. Así mismo como era de numerosos los proyectos que estaban incluidos en él, así mismo era la diversidad que se estudiaba. Se estudiaba una enorme cantidad de aves, no solamente una o dos especies. Y también, a su vez, este proyecto hacía parte de otro proyecto grande del Smithsonian que se llamaba Barcoding, ¿verdad? Que era obtener muestras de ADN mitocondrial de las aves, colocarlas en una base de datos para estudiar entonces a nivel genético la diversidad de Panamá, ¿ya? Entonces, si yo iba a Chiriquí y muestreaba la tángara azuleja, yo llegaba aquí, extraía el ADN, secuenciaba el ADN mitocondrial, lo subía a esta base de datos, la secuencia, ¿verdad?, de ADN. Luego yo iba a Darién, colecto la misma supuesta especie en Darién. Cuando hago el mismo proceso y lo someto a esta base de datos, esa base de datos me dice si el ADN mitocondrial de esa ave de Chiriquí hace match con la de Darién, ¿ya? Y así yo puedo determinar si son especies iguales, si son especies distintas y todo lo demás. Así que es un proyecto que fue muy relevante. En este proyecto de Patrones de Diversidad se hicieron varias cosas, entre ellas filogeografía de aves, hibridación de aves, especiación, inclusive especies nuevas, como lo vamos a ver ahora. Este proyecto fue anexado a este proyecto, empezó con la tesis doctoral del doctor Miller, casualmente. Lo que hizo el doctor Miller fue que esta ave que está aquí es el Mionectes olagineus, el mosquerito oliváceo. Este mosquerito tiene una distribución enorme, desde México hasta Argentina. Entonces, lo que él hizo fue que él mapeó genéticamente todas las poblaciones, o las que pudo mapear, las accesibles, desde México hasta Argentina, por medio de un montón de colaboradores de diversas universidades. Entonces, él encontró que obviamente había muchísimos haplotipos, es decir, había separación poco a poco de las especies por falta de contacto, ¿verdad? Pero lo que él se sorprendió, y una de las cosas que lo enamoró de Panamá, es que solamente en Panamá, en esta pequeña franja, él encontró aproximadamente de 3 a 5 haplotipos distintos. Entonces él no entendía cómo en una pequeña franja tan corta, casi sin barrera, había tanta divergencia genética en este ave específicamente. Entonces, bueno, él siguió con su tesis doctoral y esto lo dejó pendiente hasta en el 2014, hasta en el 2012, cuando uno de nuestros estudiantes hizo su tesis acá en el Smithsonian con nosotros, con esa ave, donde este estudiante quería corroborar si esa diferencia entre poblaciones que encontraba en Panamá también las encontraba a nivel morfológico. Y efectivamente así es. Por eso pueden ver que en esta imagen esta especie es más grande y más verdosa que esta. Esta es de Chiriquí, esta es de Boca del Toro, esta es de Chiriquí y esta es de Darién, ¿ya? Entonces, ahí hay un montón de temas involucrados, introgresión génica, especiación, aislamiento, varias cosas, ¿verdad? Otro de los trabajos que se hizo bajo este proyecto fue con los colibríes Amazilia, una ave exactamente con la misma distribución del mosquerito que acabo de mencionar, de amplia distribución en toda Latinoamérica, desde México hasta Brasil, ¿verdad? Pero lo interesante es que él igual encontró muchísimos haplotipos que se explicaban por el aislamiento geográfico que había en Panamá, en la cordillera de Talamanca específicamente, pero lo que llamó la atención es que él incluyó en sus muestras en sus estudios incluyó aquellas muestras de la Amazilia colirufa de la isla Escudo de Veraguas. Estas aves que ven aquí, el grupo 1, 2, 3 y 4, son diferentes haplotipos, ¿verdad? Que él muestreó, no solamente de Panamá, de especímenes de México, de especímenes de Guatemala, etc. Y ustedes pueden ver que son bastante parecidos, hasta llegar a los de Panamá, que son estos dos. Pero miren los de Escudo de Veraguas. Los escudos de Veraguas son sumamente diferentes, son enormes en comparación con los otros. Aquí se aplica la teoría de islas. Pero sorpresivamente, cuando él va a hacer los análisis genéticos, no, era el mismo haplotipo,
que los de Bocas del Toro. Es decir, no había una diferencia genética marcada en estos dos. Así que lo que él descubrió aquí fue obviamente una teoría de islas muy bien aplicada en un caso de gigantismo. Y sorprendentemente, todas las aves de las islas de Escudo de Veraguas, a excepción de un buen parcillo ahí que no, porque tienen movimientos, son enormes en comparación con las de tierra firme. La isla de Escudo de Veraguas está ubicada fuera del archipiélago de Bocas del Toro, en la península de Valiente, ¿ya? Y hoy en día es parte de la comarca Nové-Buglé. Dentro de lo que es de la hibridación, de los trabajos de hibridación, se hizo un estudio de ecología. Primero se hicieron dos estudios. Primero, mapear las poblaciones de híbridos de jacana. Este ave que está aquí, que se llama la jacana, es sumamente interesante por dos razones. Primero, porque las hembras son poliándricas, gracias. Son poliándricas. Es decir, usualmente durante lo que es el cortejo, el sistema la estructura, ¿verdad?, de cómo se compone la reproducción de las aves, el macho es territorial. Entonces hace algunos movimientos, llamados, la hembra llega, si le gusta, copulan, la hembra va, hace su nido y todo lo demás, ¿no? Para algunos aves. Para otros casos es diferente. Se forman las parejas antes de eso, se forman las parejas, construyen su nido, copulan y luego ya tienen su descendencia, ¿no? Algunas aves forman parejas inclusive estables, de por vida en algunos casos. En la jacana es totalmente lo contrario. La hembra es territorial, es la que está aquí. La hembra es territorial, la hembra tiene su harén de machos, ya que están con ella. Ella es la reina prácticamente del territorio, ¿ya? Y ella copula con el macho que ella quiere. Pone los huevos y el macho se encarga de cuidar los huevos, de cuidar a los pollitos. Y ella se va con otro macho de su harén, ¿ya? Esa es la primera razón por la cual es interesante, que porque está invertido el rol sexual en esta especie. Pero además, en Panamá hibridizan. Hay dos especies en Panamá. La jacana carunculada, que es la que está en la foto A, la jacana norteña en la foto B, y en la foto C una imagen de un híbrido, ¿ya? ¿Por qué es interesante? Y aquí viene la segunda parte, la segunda parte del estudio. En la primera, lo que quería hacer el doctor Miller era mapear el área de hibridación, saber a partir de dónde y hasta dónde se mezclan las especies, ¿ya? Porque la única forma que hay hibridación es que las especies estén en contacto. Si no están en contacto no puede haber hibridación. Así que lo hicieron, está ubicado entre la mitad más o menos de la península de Azuero y el río Tabasará, allá ya en la frontera de Chiriquí con Veraguas, en la parte de la costa, no en la parte de la carretera. Y entonces, esa es la zona de hibridación. Y lo segundo que ellos querían hacer, que ya lo hizo entonces una estudiante doctoral, Sara Lipschutz, era saber cuáles eran los factores que estaban permitiendo que una hembra en su harén de machos aceptara a un macho de la otra especie, en vez de defender su territorio. Porque cuando una hembra tiene un territorio, no se le puede hacer, y a su harén de machos, nada se le puede acercar. Ni otra hembra, ni machos no aceptados. Entonces, por alguna razón, ella está dejando aceptar un macho, pero de otra especie. Esto es como un poco raro, ¿no? Entonces, esta estudiante, entonces, dentro de las cosas que ella hizo, que fueron un montón, que todavía no ha terminado, por cierto, estudiante doctoral de la Universidad de Tulane, lo que ella hace es que, por medio de la colección, nuevamente, en vez de hacer la típica preparación, que se la voy a mostrar ahora de museo, ella hace esta preparación que se llama preparación taxidérmica. Esta preparación le permite no solamente exhibir al animal, sino además hacer estudios de comportamiento, porque funciona como un robotcito. Si ustedes pueden ver, aquí hay un hueco, ¿lo ven? En la tabla. Entonces, lo que ella hace es que ella pone un sistema con una polea, pone el individuo ahí en el piso, en el sistema de polea, le pone una bocina acá abajo, que es Bluetooth, pone el ave en el campo. Ellas son de áreas abiertas, llanuras inundables, así que ella va a hacer eso a los potreros. La pone allí, ella se esconde, pone el sonido y con medio de cuerdas ella mueve la polea. Entonces el ave está haciendo esto, mostrando el arma de defensa, que son estas espinas amarillas que ven aquí. Si ven, hay unas espinas amarillas en las alas.
Ese es el arma con que ellas se defienden su territorio, pelean. Entonces, ella lo que mide, ¿qué hace esta estudiante? La pregunta es, ¿cómo mide esto? Bueno, es muy sencillo. Ella agarra, la joven Sarah Lifshutz, me disculpo por no poner el nombre allí, lo que hace Sarah es que Sarah pone una especie del robotcito en una población de su propia especie. Entonces mide la interacción, qué tan agresiva es la hembra de su propia especie, ¿no? Luego va con ese mismo individuo y lo pone en una población de la otra especie y ve qué tan agresivo reacciona la hembra de la otra especie, ¿ya? Y luego entonces viceversa. Y de esta manera ella puede medir cuáles son los factores que están permitiendo que una hembra acepte a individuos de otra especie, sin importar si son machos o hembras, ¿ya? Eso es lo que ella hace. Eso ella está trabajando todavía en eso, ya este año termina ese trabajo tan bonito que le ha, con excelentes resultados que ha obtenido. Y otra cosa interesante de esta ave, me olvidé mencionar, lo siento, es que esta es una de las pocas aves que no tiene época reproductiva. Ella se reproduce cuando la hembra quiere. Por lo tanto, el macho tiene que estar listo en cualquier momento. ¿Sí ven? Sí, tiene que estar listo en cualquier momento, porque ella no le va a coquetear. Ella llega y o es, punto. Porque es la matriarca, es la jefa. ¿Te das cuenta? Entonces, normalmente las aves tienen épocas reproductivas, épocas con picos reproductivos. Normalmente en noviembre, algunas aves, especialmente colibríes, de tierras altas, tienen época reproductiva y así. Pero otras, como la jacana, no. Ella tiene que estar lista siempre. Y eso es importante porque el macho tiene que invertir un montón de energía en estar preparado, ¿verdad? Para tener descendencia y para cuidar los polluelos. Muy bonito el estudio, muy bonito. Nos llevó a campo un montón de veces. Pudimos ver los híbridos con los papás en las especies contrarias. Es una cosa fabulosa. Lastimosamente, algunas de las áreas donde ella estudiaba, que vino la última vez ella en el 2014, ahora están deterioradas, sumamente, sobre todo por el fenómeno del Niño. Así que cuando ella venga este año va a tener un tremendo problema, porque las áreas que ella usaba sobre todo allá en el área de las Bramonas, en Puerto Vidal, en casi el borde de Veraguas con Chiriquí, están bien afectadas por el fenómeno del Niño. Otra de las tesis muy bonitas y muy interesantes es la de uno de nuestros estudiantes, Celestino Aguilar, que él está haciendo. Lo que está haciendo Celestino es un poco complicado. Yo le pediría que lo explicara él mismo, que además está aquí, pero no voy a hacer eso. Bueno, esta ave, el soterrey pechiblanco, resulta que es una ave, es una de las pocas, bueno, no sé si hay pocas o hay varias, pero es una de aquellas aves que su repertorio pueden ser más de 100 cantos distintos. Y no se sabe a qué se debe que ella cante hoy así, mañana de otra forma y pasado como le da la gana. Eso no son las cosas que se sabe. Se ha intentado, no se ha intentado, se ha descubierto que el hábitat donde esté es importante y determina cómo va a cantar en una especie hermana, en la genicorina, en el soterrey pechigris, que es especie hermana de este. En este todavía no se ha hecho, pero se ha avanzado en esta especie en la parte genética, ¿ya? Es lo que ha hecho Celestino con tecnología muy reciente, genética, llamada elementos ultraconservados, a través de genes nucleares, que no le puedo explicar ahora mismo en detalle, porque es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces, el complejo, cuando llamamos complejo, cuando digo complejo, me refiero cuando el ave aún es considerada una sola especie en toda su distribución, como el caso de Mionectes, como el caso de Genicorina, ¿okay? A eso me refiero cuando pongo la palabra complejo, ¿okay? Entonces, el complejo de Genicorina está compuesto por un montón de subespecies, ¿no? Supuestamente consideradas todas como la misma especie. Pero los datos moleculares que Celestino ha obtenido demuestran, por ejemplo, que las poblaciones de acá, de lo que es el norte prácticamente, ¿verdad?, del centro y occidente de Panamá, no son tan iguales genéticamente por esta metodología que las poblaciones más del oriente, ¿ve? Y que hay, obviamente, hay introgresión genética de las especies, digamos que estas especies vengan de Sudamérica, digamos, ¿no?, que vengan subiendo, de las especies de Sudamérica en estas especies que son más del norte, ¿ve? Y eso es interesante,
Porque si nos remontamos a la historia, recuerden que hay un proceso interesante cuando se cerró el Istmo de Panamá llamado el Gran Intercambio Biológico, ¿verdad? Y en aves, solamente en ciertos grupos se puede hacer algún tipo de match entre este intercambio biológico y la diversidad de aves, porque las aves vuelan y las aves colonizaron Sudamérica muchísimo antes que el Istmo se cerrara. Entonces usar aves para medir este tipo de movimientos es muy raro, pero con esta metodología ya la cosa puede cambiar, porque ahí estamos viendo directamente cómo los genes hay introgresión genética, si del sur al norte o del norte al sur. Si estas poblaciones siguen subiendo y se siguen mezclando con esta, ¿qué va a pasar? Van a hibridizar, se van a especiar, son dos especies distintas o no son dos especies distintas. Son las preguntas que los estudiantes como Celestino tienen que resolver a partir de estos datos que están obteniendo. Por eso es sumamente importante y es una tesis muy bonita, porque él está haciendo lo mismo con otros grupos, no solamente con aves, con la misma metodología. Acá en el tema de especiación, por ejemplo, hemos encontrado un morfotipo no descrito todavía, porque no lo hemos podido describir por falta de muestras, de una reinita del género Basileuterus, ¿verdad? Las reinitas son de la familia de los parúlidos. Entonces, pero no sabemos todavía si es que es una especie totalmente separada o es una especie críptica. ¿Por qué? Porque esta reinita de género Basileuterus normalmente habita en tierras altas, no son aves de tierras bajas. La mayoría, algunas, pero no todas. Melanogenis, que es la que más se le parece, la que nosotros encontramos, solamente habita en la cordillera de Talamanca. Estamos hablando del occidente de Chiriquí. La que nosotros encontramos, que es la que está arriba, la encontramos en Cerro Olla, en el sur de la península de Azuero. Estamos hablando de más de 200 kilómetros de separación por tierras bajas, tierras habitadas, tierras deforestadas. ¿Ve? Entonces, es mentira que un Basileuterus de esto va a bajar a tierra baja y se vaya a Cerro Olla. Eso no va a ocurrir, porque ya hubiera ocurrido, ya lo hubiéramos visto. Entonces, además, si usted puede notar, el de arriba es más amarillento que el de abajo. Entonces, hay que hacer estudios como los que está haciendo Celestino, como los que está haciendo Sara, de comportamiento, de genéticos, para determinar si esta especie es una especie nueva, ¿verdad? O es una especie críptica, o está empezando a separarse, y todas estas cosas. Eso se hace con muchos estudios, entre ellos genéticos y comportamientos, como ya mencioné. El otro, en lo que es límites de especie y nuevas especies, está el grupo de lampones. Este es otro complejo más. Este es un complejo, pero se comporta de manera diferente, porque algunos taxónomos consideran que cada grupo es una especie distinta. Otros consideran que todos son una sola especie y que la especie es polimórfica. Polimórfica me refiero a que una especie tiene diferentes colores, varía en tamaño. A eso me refiero con polimórfica, ¿ya? Este estudio, que es uno de los estudios que yo he llevado personalmente, es interesante y nació a partir de que encontramos una especie nueva de este colibrí en Cerro Olla. Casualmente, nuevamente vamos a Cerro Olla. Aquí, para demostrar las diferencias, podemos ver estos dos que están aquí a la mano izquierda, es la imagen dorsal y ventral de los individuos de la cordillera, grupos de esta mancha que está acá, la cordillera central, ¿verdad? Y a la derecha están los de Cerro Olla, para que vean el aislamiento que tiene. También son aves exclusivas de tierras altas, no bajan de los 800.000 metros, ¿verdad? Y como pueden ver, el vientre tiene una coloración distinta y el de la izquierda tiene una corona azul turquesa brillante, ausente en el de la derecha. ¿Ok? Entonces, ya con los estudios genéticos, que eso sí ya los hicimos, hemos demostrado que son dos especies distintas. Y son distintas en varias cosas. Por ejemplo, las hembras, en todas estas poblaciones de la cordillera de Talamanca, Tilarán en Costa Rica y la del norte, las hembras son similares a los machos morfológicamente. El pico mide lo mismo, las alas miden lo mismo, la cola mide lo mismo. En la de Cerro Olla no. Las hembras son significativamente más chicas que los machos. Entonces son características que nosotros utilizamos para separar las especies. Esta especie que está aquí, de Cerro Olla, era considerada que eran estas. Se consideraba que eran estas especies, pero no es así. Son especies totalmente distintas. ¿Y cómo sabemos que son especies distintas? ¿Cómo llegamos allá? Precisamente porque la colectamos.
Si no la hubiéramos colectado, si no la traemos al laboratorio, si no las comparamos una a otra, si no las medimos una a otra, no hubiéramos sabido que eran especies distintas. Y lo más cómico es que nosotros cuando fuimos a hacer roya, ni siquiera fuimos buscando especies nuevas. Fuimos buscando otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Y estas son las cosas que uno se encuentra cuando está siempre en el campo, ¿verdad? Aquí algunos de los estudios genéticos que hemos realizado, algunos de los datos, por ejemplo, que les quiero mostrar. Por ejemplo, acá el citocromo B es un gen mitocondrial. Los puntos negros son la cantidad de cambios o mutaciones que han tenido a lo largo del tiempo. Y como pueden ver, el punto verde es la especie nueva, son los datos de la especie nueva de Cerrolla. Y si pueden ver, ven cuántos cambios ha tenido con respecto a al grupo de la cordillera, en este caso la de Tilarán en Costa Rica, que fue el que se utilizó porque es el más lejano. ¿Ok? Entonces, ahora eso es hablando de la nueva especie. Pero entonces, ¿por qué estudiamos los límites de especies de todo el género? Este tiene la garganta púrpura, este tiene la garganta blanca. Esta es la distribución de la garganta blanca, esta es la distribución de la garganta púrpura. Pero cuando nos vamos a los genes, no hay muchas mutaciones en todo este grupo que está aquí. Entonces, ¿cómo son diferentes si genéticamente no lo son todavía? Entonces, por eso estamos estudiando los límites de especies en ese grupo. No les puedo dar respuesta porque no hemos hecho todavía la investigación. Estamos en eso. Entonces, el tercer grande proyecto que se creó a partir del 2015, el doctor Matthew Miller obtuvo una posición en la Universidad de Oklahoma. Entonces, él abandonó Panamá, se fue a Oklahoma a dar clases, a montar su laboratorio, separado del Smithsonian. Sigue colaborando desde allá, por ejemplo, con estudiantes como Sara, como Celestino, ¿verdad? Satelitalmente. Este proyecto ahora lo lleva la doctora Ori Sanjur, la directora de Administración Científica del Smithsonian. Y es también interesante. Hemos tenido ya 2 estudiantes de doctorado haciendo su trabajo, haciendo su trabajo en la colección de aves. Uno de ellos, ¿verdad? Disculpen, para mencionarles, aquí se hacen trabajos que hemos hecho hasta ahora de historia natural. Historia natural es prácticamente la biología del animal. Qué hace, qué come, cómo lo hace, dónde duerme, dónde anida, ese tipo de cosas, ¿no? Que son importantes porque tenemos una diversidad enorme y no sabemos nada de la mitad de la diversidad que tenemos. De estudios de comportamiento, de evolución y de conservación también que hemos hecho, dentro del proyecto de colecciones biológicas para estudios científicos. Este estudiante, Jay Falk, que está ahí de la Universidad de Cornell, de la segunda universidad en temas de aves, es una universidad sumamente importante. Él está haciendo su tesis doctoral en una pregunta muy interesante, que es saber en qué le beneficia evolutivamente a un colibrí donde el macho tiene una forma, la hembra tiene otra, pero la hembra se puede parecer al macho. Eso se llama hembras andromorfas, ¿ya? Solamente ocurre en odonatos, hasta donde sabemos, en odonatos, que son insectos, las libélulas, los caballitos del mar, del diablo, acá le llamamos caballito del diablo, y en vertebrados solamente ocurre en colibríes, y no sabemos por qué. Entonces, el estudiante Jay está trabajando su tesis doctoral con esta especie, el jacobino nuquiblanco, Florisuga melígora. Este es el macho, creo yo, no sé si es el macho o es la hembra. Esta es la hembra. Cuando nosotros vemos esto, sabemos que es una hembra. Cuando veo esto, ya ahora no sé si es una hembra o es un macho. Los datos de museo que él ha colectado en Estados Unidos arrojan como más o menos un 30% de hembras que en vez de tener el plumaje de hembras, tienen plumaje de machos, ¿ya? Los datos de él en Gamboa indican que aproximadamente un 40% de los colibríes jacobinos de Gamboa, machos, no son machos verdaderos, son hembras realmente. Pero no son transexuales como los peces, que cambian de sexo totalmente. Las hembras solamente cambian el plumaje. Ellas siguen con ovarios y pueden ser reproductivas también, ¿ya? Esto no cambia como en los peces payasos, que ellos sí cambian de sexo totalmente, ¿verdad? Entonces él está investigando a qué se debe esto. Si es una razón de que hembras viejas no quieren ser acosadas sexualmente por los machos, entonces se disfrazan de machos, pues, para que el otro macho crea que es otro macho. Pero es que el macho te va a atacar, sea por sexo o sea por comida. Los machos de esta especie son sumamente agresivos, son extremadamente agresivos.
Entonces no permiten que ni hembras de su propia especie, ni otros machos, ni otras aves, inclusive otros que no son colibríes, se acerquen a sus flores. Son sumamente territoriales, ¿verdad? Entonces, bueno, a la hembra le puede parecer importante parecerse un macho, ¿no? Porque va a tener acceso fácil al recurso, a la comida. Pero entonces a la hora de copular, ¿cómo hace si el macho lo que está viendo es otro macho, no una hembra? O sea, son preguntas que él tiene que dilucidar, ¿no? En su estudio. Y luego, cuando termine eso, vamos a tratar, entonces en conjunto, él y yo, tratar de hacer lo mismo para una especie que es el mango de Veragua, en donde encontramos el mismo fenómeno, que la especie se llama Antracotoras veragüensis. El mango de Veragua, este comportamiento, además, quiero resaltar que no tiene nada que ver con filogenética. El fenómeno aparece en los colibríes al azar. No corresponde a un ancestro en común, no corresponde a un grupo específico. Usted ve toda la taxonomía de las colibríes, aparece aquí, aparece acá, aparece acá, aparece acá, aparece acá, aparece a lo loco. Entonces, en los mangos no se había reportado en ninguna especie. Algunos reportes de, para poder introducirles a lo que iba a decir, los colibríes son uno de los pocos grupos de aves donde no coopera el macho en la reproducción. Solo copula con la hembra y más nada. La hembra tiene que hacer todo. Hacer el nido, criarlo, todo. El macho es totalmente inservible en caso de las crías. Él solamente se reproduce, no hace más nada, el macho, ¿no? Entonces, alguna gente que ha dicho, sí, vi un mango que estaba sentado en un nido. Y bueno, quiero reportar que en esa especie el macho está teniendo cuidado parental. No, eso es muy probable, no era un macho con cuidado parental, era una hembra disfrazada de macho. ¿Ve? Entonces, nosotros, esos son algunos de los reportes que hay. Porque entonces cuando tú tienes ese reporte, ¿qué haces? ¿Es un macho que está anidando o es una hembra disfrazada de macho? No se sabe. Pero nosotros sí sabemos, porque tenemos los datos, tenemos los especímenes colectados de individuos de antracotoras, de mangos, que los traje casualmente, donde 3 hembras que encontramos en la misma población eran realmente, 3 machos que encontramos en la población, machos, no eran machos, tenían ovarios, eran hembras que estaban disfrazadas. Y queremos hacerlo por una sencilla razón. Las personas pioneras en este tema, por allá por los años 70, describen que la razón para que este fenómeno ocurra puede ser diferente entre especie y especie. O sea, que el hecho de que él descubra cuál puede ser la razón, o más o menos estime cuál puede ser la razón de que ese fenómeno ocurra en Florisuga, no quiere decir que es la misma razón para lo que ocurre en Antracotorax. Puede ser otra razón totalmente distinta. Inclusive hasta temas hormonales pueden ser. Y eso hay que descartarlo. En lo que es la parte de historia natural, aquí voy a hablar entonces de Lampornis. Este es mi proyecto que deseo desarrollar en mi maestría, mi doctorado, mis estudios futuros. Se titula Historia Natural de Lampornis. Acá voy a mencionarle específicamente de la especie nueva, porque voy a darle algunos avances de las cosas que hemos hecho. Ya una vez descubierta la nueva especie, sabiendo que la especie era nueva, no tenía nada que ver con las otras y lo demás, entonces necesitamos conservarla. ¿Por qué? Porque solamente se encuentra en Cerro Olla. En todo el mundo solo hay en Cerro Olla. Y en las colecciones solo hay en la Universidad de Panamá el holotipo, es decir, el espécimen con el que se describió la especie, y los que tenemos nosotros acá, que son los que utilizamos para nuestras mediciones. No existe más en el mundo. Y Cerro Olla es uno de los parques más vulnerados y degradados ecológicamente. Entonces, si nosotros perdemos Cerro Olla, perdemos esta especie que es exclusiva de Panamá, la especie nueva, ¿verdad? Entonces, en este estudio nosotros lo que queríamos hacer, lo hicimos el año pasado, queríamos determinar primero los tamaños de las poblaciones. ¿Qué tan grandes son las poblaciones en Cerro Olla? ¿Qué tan abundantes son? Explorar los hábitos alimenticios, porque las aves, especialmente los colibríes, hay una coevolución con las plantas, con las flores. Entonces, nosotros queremos saber qué flores están comiendo. ¿Son las mismas que comen sus hermanos allá en la cordillera? ¿Son diferentes? ¿Qué están comiendo? Queríamos obtener mayores muestras para datos genéticos. Por ejemplo, cuando se descubrió la especie en el 2011, no se capturaron hembras. Perdón. Solo se capturaron machos. Entonces nosotros queríamos saber cómo era la hembra. Por eso les mencioné antes que la hembra ahora sabemos que la hembra es diferente a las otras y que es diferente del macho también.
Queríamos saber cómo eran las hembras y no teníamos muestra. Y también queríamos saber cuáles eran las especies que estaban en constante contacto, interacción con ellas, entre ellas las especies competidoras, ¿verdad? Entonces, bueno, para eso teníamos que capturarlos, ponerles un anillo. Imagínense la pata de un colibrí. El tamaño de la pata de un colibrí son escasos milímetros. Y nosotros teníamos que anillarlos, ponerles un anillo. Y lo hicimos. Gracias a la gente de la Universidad de Cornell que nos donaron los anillos y al estudiante Jay que participó con nosotros en este proyecto, pudimos anillarlos y encontramos que sorpresivamente la población de lampornis es grande, es bastante grande. No le puedo dar datos aquí específicamente porque no hemos terminado todavía el muestreo, pero los datos preliminares indican que son bastante grandes las poblaciones. No son pequeñas por suerte. Y en el caso de hábitos alimenticios, sorpresivamente encontramos que no come lo mismo que comen sus especies, las especies hermanas. ¿Ya? Esto lo descubrimos el año pasado. Lo que yo hice fue que yo invité a un amigo mío botánico, que no pudo venir hoy, y le dije, mira, voy a hacer esto en Cerrolla, yo necesito que tú me hagas una parcela y me digas cuáles son las especies que hay ahí, varias parcelas, y que me digas cuáles son las especies predominantes. Ah, listo, está bien. Él observó que los colibríes, cuando estaban haciendo su parcela, no estaban arriba en las flores, estaban en abajo. Y eso le llamó mucho la atención, entonces él lo dijo al muchacho camarógrafo que fue con nosotros. Y entonces logramos darnos cuenta que en vez de alimentar, ellos se alimentan de las flores, por supuesto, pero prácticamente, de acuerdo a nuestras observaciones, estaban basando su dieta en esto que ven aquí. Eso se llama, eso es una mielecilla, en inglés es honeydew, en inglés. Esto que está aquí lo producen casualmente insectos. La gente que estudia insectos, no lo producen las plantas. El insecto se llama insectos de escama, del grupo de los cóccidos, ¿verdad? Forman una especie de escama. La cabeza del insecto está dentro del árbol chupando la savia. Y esto que ustedes ven aquí, este filamento blanco, es el... Alonso, por favor, corrígeme. ¿Es el intestino? No. Es el tubo blanco de los cóccidos, es el sifón, como una especie de una extensión del intestino, ¿verdad? Entonces ellos por ahí excretan, ¿verdad? El producto de su metabolismo, que es una mielecilla, yo la he probado, sumamente dulce. Es dulce, muy sabrosa. Y entonces, esto es lo que están comiendo los colibríes. Entonces, este muchacho con las cámaras se decidió grabarlo. Encontró un árbol con bastantes, como lo pueden ver aquí, y entonces él se decidió hacer esta grabación. Vamos a ver si sale. Está espectacular. Y vamos a ver cuando llega el colibrí, la especie nueva, a comer. ¿Sí ven cómo pasa la lengua y recoge el honeydew de la... si lo quieren ver de nuevo. Ahora no quiere salir. Bueno, ¿y por qué? Ahí voy. Yo juraba que, como los árboles están cubiertos de líquenes, yo juraba, que era algo de los líquenes. Así que contacté a la doctora Nori Salazar, una excelente doctora panameña, staff del Smithsonian, para que me dijera qué era esto. Y ella me puso en contacto con la doctora Annette Aiello, también del Smithsonian, y la doctora Annette me refirió a una gente en Brasil. Ella dijo, yo de esto no sé, pero son cóccidos, son insectos, pregunta a la gente en Brasil. Me mandó el contacto, le escribí a la gente en Brasil, y la gente en Brasil, lo que me respondió a la gente en Brasil fue, bueno, ¿dónde era esto? Yo, bueno, en Cerrolla. Ah, ok. ¿Y qué planta era esta? Bueno, me fui al departamento de botánica, donde la profesora con Nelson, que fue mi amigo el botánico que me acompañó con este trabajo, donde la profesora Cristina Garibaldi, la doctora Cristina, y le llevamos las muestras, y la doctora Cristina nos dijo, bueno, tenemos un problema, que es que yo tengo una colección privada de árboles de Cerrolla que he colectado, y este género todavía no le he podido identificar a nivel de especie, porque no se parece a las de Talamanca. Es del género Oreomunia, una juglandácea. Y esta planta, que esperábamos saber la especie para poder decir a la gente de Brasil, no podíamos saber la especie, porque la doctora Cristina ha encontrado importantes diferencias anatómicas entre esas plantas y las plantas de la cordillera central. Entonces, es un árbol, un árbol, ajá, sí, correcto, de este árbol, ajá. Entonces, sí, exacto, es un árbol. Entonces,
Bueno, le dije a la gente de Brasil, es del género Oreomunia, pero no te puedo decir que es Oreomunia mexicana, que es la que se ha reportado para aquí en Panamá, porque pues hay datos anatómicos que me dijo tal persona que no coinciden con la anatomía de Oreomunia mexicana. Entonces ellos me dijeron, bueno, y la verdad es que nosotros insectos con escamas de este grupo, con este tubito tan alargado, tampoco hemos visto, así que quizás es una especie nueva de insecto. Ok, no sabemos qué come todavía, ni de qué árbol. Y lo interesante es que este árbol de escamas, cuando es adulto, cuando es bien adulto, que es grueso, él bota la corteza. Entonces, en los adultos no se encuentran los insectos solo se encuentran en los juveniles, ¿ya? Entonces, es interesante. ¿Por qué? Si acabamos con las poblaciones de este árbol, estamos matando una importante cantidad de estos insectos, porque los insectos no matan al árbol, ¿ves? Y a la vez estamos afectando poblaciones de colibríes. Y les digo, no solamente la especie nueva se alimentaba de esto, casi todas las que vimos allá arriba, estamos hablando de más de 1200 metros en Cerrolla, se alimentaban de esta misma forma, de esta misma especie. Eso es uno de los datos que los quería compartir con ustedes de este proyecto de historia natural de Lampones. Todavía falta muchísimo por hacer, falta hacer todo esto con todos los otros grupos de la cordillera de Talamanca. Y terminar esto, porque no hemos terminado. Es un proyecto bastante ambicioso y bastante grande, ¿verdad? Y bueno, en temas de conservación, aparte de lo de Cerro Olla, que es donde yo más prácticamente me he enfocado, yo con mis estudiantes, son 2 voluntarios que están por ahí sentados también, nos decidimos sacar un listado de las aves de los parques nacionales del Copey Santa Fe. Ya me estoy extendiendo mucho, ya estamos terminando. Entonces, este proyecto lo hicimos porque teníamos un montón de datos, hay un montón de listas, pero no hay un listado oficial. Hicimos uno para Cerro Olla en el 2015, pero no hay para los parques nacionales. Hay uno para Chiriquí, hay uno para Campana, pero no hay ninguno para Santa Fe y el Copey, que es el área central de Panamá. Y obtuvimos datos interesantes. Lo primero que hicimos fue comparar el tamaño del área protegida con la riqueza de especies que hay. Como podemos ver, aquí en Panamá, y a mí me hace total sentido, no tiene nada que ver la cantidad del área protegida, el tamaño del área protegida, con la diversidad que hay, o digamos la riqueza que hay, ¿verdad? Áreas protegidas con menos de 10.000 hectáreas, como el Parque Nacional Altos de Campana, tiene una diversidad tan alta, una riqueza de especies tan alta como parques como Cerro Olla, ¿verdad? Que tiene más de casi 45.000 hectáreas. ¿Ves? Entonces lo que podemos dilucidar de eso, primeramente, es que es el estado de conservación del área protegida, muy probablemente, lo que determine la riqueza que va a tener, no el tamaño del área protegida. Entonces, más que tener una enorme área protegida, lo que necesitamos es que el estado de conservación de esta área protegida sea óptimo, ¿verdad? Y lo otro que hicimos con los datos de similaridad de la riqueza que teníamos es comparar qué tan similares eran las áreas protegidas, ¿verdad? En este caso solo usamos áreas protegidas de tierras altas y no usamos aves migratorias. Para términos de similaridad, muy rara vez se usa aves migratorias porque no son constantes, no están aquí siempre. Entonces, si tú cuentas las aves migratorias, pues las vas a tener en un momento, en otro momento no las vas a tener. Así que para términos de riqueza de especies se utiliza aves residentes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los resultados son más o menos lo que esperábamos. Esperábamos encontrar que el Santa Fe y el Copey, como son una sola área protegida, tuvieran una riqueza muy similar. Y efectivamente, aquí están Parque Nacional Santa Fe, Parque General Omar Torrijos Herrera, con un casi 80% de similaridad, es lo que nosotros esperábamos encontrar. Lo que no esperábamos encontrar es que con una similaridad bastante baja entre las tierras altas del oriente chiricano, esto es lagunas de Volcán, Parque Nacional Volcán Barú, Parque Nacional Amistad, Parque Internacional Amistad, Santa Clara y todas estas áreas, una similaridad casi del 60% con Santa Fe y Omar Torrijos. Es muy disimilar para ser una sola cordillera, es bastante disimilar. Y otra de las cosas que sí esperábamos era que Cerro Olla estuviera totalmente aislado del grupo, ¿ya? Cerro Olla está aislado porque es una isla biogeográfica, esa es la respuesta. Entonces, por eso está aislado. Y son datos interesantes en términos de conservación que hemos obtenido a través de este proyecto, donde usamos no solamente las muestras de la colección, sino además colectamos más datos en campo. En este proyecto no se sacrifican animales,
Solamente se colectan los datos del campo, las mediciones, sangre, lo demás, pero los animales no se colectan animales. Y bueno, otra de las cosas sorprendentes antes que se me olvide es que el área protegida de Narganá, estamos hablando en Gunayala, al este de Panamá, es más similar con las áreas de la cordillera que Chiriquí, que pertenece a la misma cordillera de Talamanca. Son cosas interesantes que hemos encontrado, ¿no? ¿Cómo? Porque las hipótesis que tenemos para esto, que podrían responder esto, es que el corredor biológico está mejor conservado entre Narganá y hasta Santa Fe que la cordillera entre el Copé y Chiriquí. Acuérdense que en el medio está la comarca Nové-Buglé y han intervenido muchísimo. Y muchas aves de tierras altas tampoco son de tierras tan altas como 2.000, 2.200, 2.300, algunos cerros. Entonces, aves, por ejemplo, a 1.600, a 1.500 en la parte de Nové-Buglé ya tienen el hábitat totalmente impactado. Entonces, ¿qué les queda? Regresarse donde están los hábitats más conservados, ¿verdad? Esas son unas posibles explicaciones que tenemos, ¿no? Quiero también mencionar que en este estudio que hicimos utilizamos algo que no es muy común en aves, que es utilizar datos de cámaras trampa, así como hace Ricardo Moreno con los jaguares. Bueno, las fotos que ellos sacan en estas áreas protegidas de las aves, él nos las pasa en colaboración y entonces nosotros utilizamos esto como medida para medir de similaritud. Muchas de estas aves nosotros no las podemos capturar, no las hemos visto ni capturado en el campo. Las escuchamos, no podemos confirmarlas, pero a través de las cámaras trampa pues ya queda evidenciadas, ¿no? Y eso es algo bastante positivo en este proyecto de lo que es conservación. Bien, terminada la parte de importancia y de las cosas que hemos hecho, entonces vamos allá a la parte final donde les voy a hablar más o menos de los resultados muy brevemente, los logros que hemos obtenido, nuestra misión, nuestra visión como colección y qué es lo que nos espera en el futuro a la gente que, como nosotros, ¿verdad?, que hace ciencia con aves. Primero, el resultado de los esfuerzos, los más recientes los voy a mencionar brevemente. En el 2015, como ya les expliqué, el primer listado de aves oficial para Cerro Olla, que ya hemos actualizado con datos nuevos que tenemos, donde encontramos varias especies que no estaban descritas para allá. En el 2015 también se hizo un estudio con varios colaboradores, entre ellos nuevamente Celestino, el doctor Miller, ¿verdad?, sobre divergencia mitogenómica en el gorrión piquinaranja, el arremón. En el 2014 y en el 2016 salió la primera y segunda versión, respectivamente, de la guía ornitológica de aves en Gunayala, que hicimos un trabajo muy bonito que hicimos con los indígenas Guna, uno de los pocos trabajos ornitológicos que se ha hecho allá en términos de ciencia, porque ella, la doctora Martínez Mauri, la directora del proyecto, ella es antropóloga de la Universidad de Barcelona. Y entonces ella estaba estudiando la etnoornitología y la etnografía en Gunayala. Y lo que hicimos prácticamente en este proyecto fue un rescate cultural de todo el significado de las aves para las sociedades Guna. Sumamente interesante. El libro se vende aquí en Panamá, en el Smithsonian, y creo que en la biblioteca Excedra, no, pues, una biblioteca en Panamá que lo vende, no les puedo decir el nombre. Y es muy, 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 muy interesante porque se está perdiendo. Los gunas están perdiendo culturalmente, la sociedad capitalista los está absorbiendo cada vez más y todas estas culturas se están perdiendo. Y ahí narramos muy bien descritas las importancias de las aves en las culturas gunas, en los bailes, en sus fiestas, en sus rituales y demás cosas. También, como les dije, colectábamos, lo mencioné en un momento, no sé si escucharon, ectoparásitos de las aves. Han salido varios artículos, sobre todo con garrapatas. Acuérdense que las garrapatas son transmisoras de enfermedades. Entonces, se han hecho varios estudios con garrapatas, ecología de interacciones, entre garrapatas y hospederos, aves específicamente. Hemos publicado más de 15 artículos científicos. Me incluyo, pues, no son muchas las publicaciones mías, pero me incluyo. Hemos publicado más de 15 artículos científicos en revistas nacionales, revistas internacionales, ¿verdad? Se han hecho más de 4 tesis, entre ellas de licenciatura, de maestría y hasta de doctorado. Se han hecho colaboraciones con otras instituciones como el Corredor Biológico Mesoamericano, que es un proyecto del Ministerio de Ambiente, la Universidad de Panamá, la Universidad San Martín, la Universidad de San Marcos en Perú, etc. Nuestra misión, ¿verdad?, brevemente, es incrementar el conocimiento de la diversidad ornitológica en Panamá,
conservación eficaz del recurso biológico por medio de, entonces, de los especímenes, ¿verdad? Garantizando la conservación, la preservación de los especímenes para que puedan ser utilizados de referencia en el futuro, ¿verdad? Y hacerlo con fines educativos y de investigación. De nada nos sirve tener una colección allí tirada si no la están utilizando para fines educativos o de educación. Nuestra visión, ¿verdad? Entonces es establecer, ya varias de estas metas han sido cumplidas, establecer una base sólida de información ornitológica, tanto física como virtual. No solamente las aves en los anaqueles, sino también la información digitalizada. No solamente digitalizada, sino además abierta al mundo, ¿ya? A través, esa es una imagen de la base de datos de nosotros, del programa FileMaker que utilizamos para hacer la base de datos. Yo soy personalmente el encargado de llevar de esta y de otras colecciones la base de datos. Y nosotros tenemos estos datos que están prácticamente a 99% completos, es decir, tenemos información de todo de las colectas y de los individuos a una base de datos más global donde las personas pueden acceder sin necesidad de estar en Panamá o en la colección de aves, porque se comunican una con otra. Entonces, si usted quiere saber si nosotros tenemos un espécimen, si usted quiere saber dónde lo colectaron, cuándo lo colectaron, quién lo colectó, usted no tiene ni siquiera que llamarme o mandarme un correo, usted simplemente entra a la página de datos de Symbiota y usted puede buscar los especímenes de nosotros y ahí le sale toda la información, ¿ya? Y es información que yo mantengo actualizada lo más actual posible, ¿verdad? Así que en nuestra visión está contemplado lo que es acoplar la información con lo que es acceso, ¿verdad? Y disponibilidad. Entonces, ahora en la parte de final de qué nos espera a nosotros en la colección de aves, qué nos espera a los científicos que hacemos ciencia con aves aquí en Panamá, son varias cosas. Primero, defender las colecciones biológicas. Ya les he mencionado la importancia que tienen las aves en varias aristas, pero lastimosamente en Panamá todavía tenemos una cultura de poco importa con los museos y las colecciones específicamente, ¿verdad? No tenemos respaldo institucional, como les he dicho, hemos conseguido fondos de afuera, porque no conseguimos que autoridades panameñas nos respalden, no conseguimos inclusive que a veces nuestras propias instituciones nos respalden, ¿ya? Por temas políticos, por diferentes temas. Tenemos que establecer también el rumbo que vamos a llevar la ciencia de las aves en Panamá. Hay varios grupos, unos trabajan en una cosa, otros trabajan en otra, a veces hay grupos que no están de acuerdo, pelean y esas cosas. Creo que son cosas que se deben subsanar porque Panamá necesita que se produzca más ciencia, pero la ciencia la producen nosotros, ¿verdad? Pero si tú te vas a la Universidad de Panamá y los estudiantes no, nada que ver con aves, están pensando en otra cosa, entonces obviamente se pierde. Y así con otros grupos, no solamente con aves. Yo he tenido la suerte, y a veces le llamo suerte, de que ya tengo 3 años con mis voluntarios, que son 2. Gente que trabaja con peces de agua dulce no consigue quien trabaje con ellos, porque la gente ni les interesa, ni para comérselos, ni para comerse a los peces, no les interesa. Es muy complicado, ¿verdad? Entonces hay que establecer un rumbo fijo para la ciencia de las aves aquí en Panamá. ¿Cuál es el rol que va a jugar en la sociedad? ¿Qué podemos hacer para trabajar en conjunto y de manera que tenga un impacto global? ¿Y verdad? Y entonces, por supuesto, como científico, como biólogo, tengo que preocuparme por la conservación de la biodiversidad. Así que uno de nuestros retos, ¿verdad?, es lidiar con estas principales amenazas que tenemos enfrente, ¿verdad? Pérdida de hábitat, calentamiento global, educación ambiental, ¿verdad? Sobre todo en áreas protegidas vulnerables, donde no solamente las aves van a perder las aves, van a perder las plantas, van a perder los mamíferos. Ya Ricardo Moreno ha dado datos de jaguares en Cerrolla, que son muy pobres las poblaciones. Y yo estoy seguro que para otros grupos, inclusive de aves, las poblaciones están exactamente igual de pobres. Porque hay cacería. No solamente hay, aquí le puse algunos, pero también hay cacería y otras cosas, ¿no? Algunos esfuerzos que hemos logrado, ¿verdad? Para lo que es defender nuestra causa de colecciones biológicas. En el año 2014 salió un artículo donde prácticamente masacraron un grupo de, no recuerdo exactamente qué universidad, masacró a las colecciones indicando que la pérdida de biodiversidad actual se debe a las colecciones. Y entonces tuvieron el doctor Miller y sus colegas, más de 40, 50 científicos, hacer un enorme artículo científico donde demostraron que eso no era cierto. Habían amenazas peores que una simple colecta.
Y además con los datos genéticos se ha reducido la colecta. Con los datos genéticos, con la importancia de la relevancia que ha tomado la genética últimamente, se ha reducido significativamente la necesidad de colectar especímenes. Eso se ha reducido enormemente. Pero tenemos el mismo problema. Usted va a ver el individuo y cuando va de nuevo ya no está. Entonces es importante a veces la colecta. Sobre todo para otros grupos, no solamente para aves, para peces de agua dulce. Cuando usted construye una represa, lo que está ahí ya no está y no va a regresar. Entonces, saber lo que estaba allí por medio de la colecta es sumamente interesante, porque permite hacer comparaciones en el futuro. Yo les quiero agradecer a todos ustedes por haber asistido hoy esta tarde, para invertir su tiempo, porque todo lo que son cosas educativas o cosas de interés no son gasto de tiempo, son inversión. Así que yo les quiero agradecer mucho a ustedes por estar aquí, por haberme escuchado, por aguantarme no sé cuánto tiempo, no puedo tener reloj, así que no sé cuánto tiempo he hablado ya, un montón, ¿verdad? Entonces, a las universidades que han colaborado con nosotros, las otras instituciones que han colaborado con nosotros, puedo leer brevemente, se me va a escapar alguien seguramente, pero mis estudiantes Pedro Castillo y Jorge Medina, que están en el encabezado, José Ortega, Iliana Cisneros, Jorge Garzón, Jay Falk, Sara Lipschutz, ya la mencioné, Jack Ruska, Sara Dielsky, Celestino Aguilar, Oscar López, Alonso Santos Murga, que está aquí presente con nosotros, José Alejandro Ramírez, uno de nuestros principales preparadores de aves en la colección, pioneros en eso, que está aquí también presente, Besaida Toribio, el doctor Birmingham, el doctor Miller, la doctora María Fernanda Castillo, que es prácticamente la que nos ha guiado mucho, nos ha dado muchas luces en la parte genética, Maribel González también, la magíster Guaira Navia, Ricardo Pérez, la profesora Ana María, Lourdes Hernández, el doctor George Anger ha colaborado muchísimo con nosotros y nos ha apoyado de una manera bastante importante para nosotros. Paola Pulido y Jorge Enrique Avendaño, dos estudiantes de la Universidad de los Andes en Colombia, que han colaborado con nosotros desde que inició la colección y hasta hoy en día nos siguen pidiendo muestras y todo lo demás para sus proyectos. Ricardo Moreno, que siempre también nos ha colaborado. Giancarlo Chan del Corredor Biológico Mesoamericano. El doctor Carl Kaufman, su esposa Rosabel Miró, que está aquí presente con nosotros. Jason Wire, de la universidad, si no me equivoco, es de Luisiana. Y, por supuesto, a nuestra jefa actual, la doctora Ori Sanjur, que es ahora mismo la encargada del proyecto y de las colecciones en general del Smithsonian. Quiero también dar un agradecimiento muy importante a la magíster Gisela Reina, que en paz descanse, que fue nuestra jefa, que fue la encargada del proyecto de colecciones biológicas, fue la que inició el proyecto de colecciones biológicas con la doctora Sanjur, y bueno, lastimosamente sufrimos su pérdida en diciembre. Quiero dedicarle esta presentación a ella. Y listo. Gracias.